Amiga, ya llegamos al final de los 10 días de oración. Han sido 10 días bendecidos para nuestros hogares. Y hoy esperamos que sea igual un día bendecido para ti y para tu familia. Bienvenidos. Vamos a meditar en el tema titulado El pueblo de Dios, el remanente y la oración. Hemos venido comprendiendo el mensaje de los 3 ángeles, que tiene como propósito principal preparar al pueblo de Dios para su segunda venida, el llamado final de Dios para este mundo. Apocalipsis 14:12, busquemos allí en nuestras Biblias, nos dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, ahora vamos a pasar a la parte de la meditación que está a cargo de nuestro hermano Rubén Álvarez y que se trata, el tema es el pueblo de Dios, el remanente y la oración. Invitamos al hermano Rubén para tener la palabra. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Un saludo cordial. Estas ya primeras horas del primer día. Ya estamos despidiendo el día sábado y hemos tenido unos 10 días realmente formidables de encuentro con el Señor, en comunión y también en ayuno. Que el Señor nos fortalezca y nos siga bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes. Me uno a todos los pedidos que se han hecho. También recordar que sigamos orando por las 5 personas que se nos ha invitado a orar en estos 10 días. Y que pidamos sobre todo la unción del Espíritu Santo. Del libro de Hechos de los Apóstoles, que viene estos 10 días de oración, que también ellos tuvieron 10 días antes de recibir el Espíritu. Quiero invitarles a tener una palabra de oración. Querido Padre, antes de abrir tu palabra, queremos comunicarnos contigo a través de la oración para que tú nos unjas con tu Santo Espíritu y nos abras nuestro entendimiento. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra transformadora en nuestras vidas, Padre amado. Todo lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy día, el pueblo de Dios, el remanente y la oración. Y el texto clave, quiero invitarlos a buscarlo allí en Apocalipsis 14, verso 12. Me gustaría que si algún hermano pudiera leerlo. Apocalipsis 14, 12. Amén. No lo tengo, hermano. Bueno. Apocalipsis 14, 12. Dice así la palabra de Dios. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, aquí está la perseverancia. En otras traducciones dice aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estaba viendo que esta palabra paciencia o perseverancia traducida aquí en griego es hupomoné. Hupo significa estar debajo, y mené es permanecer debajo, en otras palabras, literalmente. Quiere decir
estar bajo presión, sin rendirse, estar debajo. Él está en los que están debajo. Yo pienso en una persona que hace, que se sumerge en las aguas y tiene que contener la respiración, permanece debajo, bajo presión, resistencia. Y esa es la idea que literalmente tiene esta palabra. Significa, más que paciencia o perseverancia, es resistencia. En la Biblia del inglés dice endurance, patient endurance, paciente resistencia, paciente resistencia. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la manera de vivir la vida cristiana. Expresa la idea de soportar y seguir adelante bajo circunstancias difíciles. Podría traducirse también como expectativa. En la literatura griega, la actitud de perseverancia agresiva y desafiante al enfrentar las dificultades o las desgracias revela el valor o la resistencia y la disposición de sufrir en una determinada persona. Reflexionando sobre estas palabras que estamos viendo aquí, también podemos ver que este término griego no solo expresaba resistencia y perseverancia bajo presión, sino también la base de esa resistencia, a saber, la confianza y la esperanza en Dios, que puede librar a su pueblo de situaciones amenazantes que angustian el alma. O sea, la base de esa perseverancia y de esa resistencia es la confianza en que Dios puede librarnos y puede ayudarnos a resistir las amenazas y las cosas que nos angustian el alma. En Apocalipsis, Cupomoné es una característica clave del remanente. Se dice que este texto identifica a la iglesia, remanente, la iglesia verdadera. Y esa es la característica, que enfrenta la persecución, el sufrimiento y los engaños, pero los resiste. Salen victoriosos. Puede que algunos de nosotros estemos pasando opresión, dificultades, luchando contra falsas enseñanzas. Y el mensaje para todos es seguir adelante, perseverar en la fe, aunque estemos bajo la presión. Pero debemos esperar, esperanza, y perseverar con la esperanza en el Señor Jesús. Apocalipsis 14:12 nos lleva a reflexionar en el mensaje de los tres ángeles. El propósito de ese mensaje singular es preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Estos creyentes del tiempo del fin se caracterizan por tener una fe viva, como la fe de Jesús, esa fe que manifestó Jesús, a pesar de todas las dificultades que nuestro Señor pasó y tuvo que liberar, ¿cierto? En la cruz del Calvario, su mayor desafío, y lograr la victoria, a pesar de que las densas oscuridades cubrían la tierra. Él pudo confiar y decir en sus últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu, le dijo al Señor, a Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma fe de confianza. Hay un texto que me gustaría relacionarlo con esto, que está en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3. Segunda de Timoteo 2,
del 3 al 6. Me gustaría que alguien me pudiera dar lectura, por favor. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 6. ¿Alguien lo encontró? Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. 3 a 6. Del 3 al 6. 3 a 6, ¿cierto? Del 3 Tú al 6. pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Gracias, hermano. Bueno, acá tenemos 3 características de lo que es la paciencia, de lo que es la perseverancia, la resistencia. Sufre penalidades como buen soldado. El soldado sufre penalidades. Hoy día mismo hemos escuchado varios pedidos de oración por Ucrania, que está envuelta en una guerra, y sin embargo vemos que obviamente que ahí hay sufrimiento, hay familias que se separan, y se habla de un pueblo que está resistiendo, que está luchando, que está combatiendo. Eso es resistencia. Luego vemos el ejemplo del labrador y también del atleta. El atleta tiene que para enfrentar una competencia tiene que prepararse, tiene que participar, y en esta prueba atlética es una prueba de largo aliento, de resistencia. No es una carrera corta, es una carrera de largo aliento, donde hay que soportar el cansancio. Y el ejemplo del labrador, que también para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, tiene que plantar la semilla, cultivar, regar, abonar, todo. Y hay árboles que se demoran años en dar frutos. Y tiene que esperar con paciencia para recibir el fruto. Entonces, acá tenemos ejemplos bíblicos de lo que es la resistencia, de lo que es la perseverancia, de lo que es estar la paciencia para esperar la recompensa. Y el Señor nos invita a que en estos tiempos, últimos tiempos que estamos viviendo, a cultivar la característica del pueblo remanente, que es la paciencia, la perseverancia, la resistencia, diríamos, pero una resistencia siempre puesta la mirada en el galardón, esperanzada, que es la base por la cual viene nuestra capacidad de poder soportar y resistir. En términos psicológicos se le llama a esto resiliencia, la capacidad de poder levantarse, de continuar, de poder resistir y no desmoronarse cuando vengan las adversidades y las dificultades. Estos creyentes del tiempo del fin van a sufrir dificultades, persecuciones. Y lo hemos visto nuestros hermanos en Ucrania. Ellos se reúnen para orar, se reúnen para cantar y están resistiendo con la esperanza puesta en Dios. Y nosotros también estamos envueltos en una batalla, hermanos, en una batalla espiritual, donde las fuerzas de las tinieblas combaten con los ángeles de Dios para nuestra salvación, para que nosotros no nos perdamos y no sucumbir ante las tentaciones, ante las dificultades, ante las pruebas de la vida. Es la fe de Jesús la que necesitamos ejercer. Tener la doctrina de Jesús, la creencia, lo que creía Jesús, pero también esa calidad de confiar, esa relación especial de poder confiar en el Señor. Una fe que va más allá del sufrimiento, una fe que se pone todo en las manos de Dios. Esto es lo que nos ayudará a avanzar
y a enfrentar las tribulaciones. ¿Cómo desarrollar esta fe? Así como la salvación, dice, es un regalo, también es un don de Dios y que se va aumentándose en la medida que se va ejercitando y se va poniendo en práctica, alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, como dice Romanos 17. Pidámosle al Señor esta resistencia, esta capacidad. Hermanos, necesitamos aquello. Un atleta no logra desarrollar resistencia si no es con entrenamiento duro, si no es con ejercitación. Pongamos nuestra fe en acción. Aprendamos a confiar en las promesas divinas. Oremos para que nuestra fe pueda soportar la crisis final de estos últimos días que vendrán tiempos muy difíciles, donde la humanidad entera, el mundo global está amenazado. En nuestro país, simplemente cualquier cosa que ocurre en el exterior también nos afecta. Vivimos tiempos difíciles. En nuestro país vivimos problemas de sequía, un recurso tan necesario. ¿Por qué? Por el cambio climático. Vivimos crisis también de migraciones, que hay un flujo de gente que viene huyendo de otras ciudades, de otros países, por las dificultades que se encuentran. Vivimos en tiempos de zonas de contaminación, peligro de contaminación. Ahora estamos también, el mundo entero, en peligro también de que se haga una tercera guerra mundial. Entonces, vivimos momentos muy difíciles, estamos todavía sufriendo los efectos de una pandemia que acabó con la vida de mucha gente, incluso hermanos de nuestra iglesia. Y todo esto, el impacto en la economía, que también ha golpeado fuerte a nuestro país. Entonces, hermanos, necesitamos la fe de Jesús para poder resistir en estas dificultades que estamos viviendo, más que nunca. Una fe que pueda confiar plenamente en las promesas divinas y podamos enfrentar las dificultades tomadas de su mano. Les invito a que nosotros podamos desarrollar esta fe, esta confianza. Pero para ello necesitamos tener una buena relación personal con Cristo. Esa relación de amistad, esa relación íntima con el Señor, buscarlo a Él en las primeras horas del día y poder desarrollar esa característica de la perseverancia, de la firmeza, como la tiene el atleta, como la tiene el soldado, como la tiene el labrador, que tienen que tener esa paciencia, esa perseverancia, esa resistencia para lograr sus objetivos. Nosotros podamos ser cristianos victoriosos y no quedar en el camino, sino que perseverar hasta el fin, porque la promesa es para los vencedores. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Por lo tanto, hermanos, yo los animo, les invito a desarrollar esa característica de la iglesia remanente de los últimos días, que es la paciencia, es la perseverancia, que es la resistencia, pero bajo la perspectiva, sobre la base de las promesas de Dios, de confiar con fe en lo que Dios está preparando para nosotros. Hay una cita muy hermosa del Espíritu Profecía, la Revian Herald, el 1 de julio de 1915, que dice: compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna
en su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. No perdáis vuestra confianza, dice el Señor, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, la fe ve a Jesús como nuestro mediador a la diestra del Padre. La fe contempla las mansiones celestiales que fue a preparar para los que lo aman. La fe ve el manto y la corona preparados para el vencedor. La fe escucha el canto de los redimidos y acerca las glorias eternas. Si queremos ver al Rey en su belleza, debemos allegarnos a Jesús para obedecerlo por amor. Hermanos, la vida del cristiano no es una modificación exterior o una mejora del antiguo, sino una transformación completa de nuestra naturaleza. Para ello necesitamos una entrega total a nuestro Dios. Necesitamos transformarnos cada día, mejorar, asemejarnos a Jesús en su carácter, en su belleza, en su bondad, en su forma de ser. Necesitamos esa transformación. Que el Señor pueda hacer esa obra en nuestras vidas, transformarnos y podamos estar contados entre los redimidos. Que el Señor nos ayude y podamos seguir adelante, perseverando en medio de las pruebas, los sufrimientos, con esa perseverancia que tiene los santos de la iglesia remanente del tiempo del fin. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, sus familiares, y que sigamos adelante en este camino los cristianos. Gracias, hermano Rubén, por esta excelente meditación. Ahora vamos a pasar al canto final, al canto lema. Antes de que salga el sol, vengo a ti. Es un nuevo día, contigo quiero estar. Siempre me estás esperando y me ofreces tu poder y amor. Como un siervo me entrego a ti, Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Todo de mí en respuesta a tu gran amor. Feliz de ser fiel y leal por gratitud. Con mis talentos te alabo yo, y mis tesoros te doy por amor. Todo mi tiempo es para ti. Soy un templo que da gloria al Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Soy un templo que da gloria al Señor. Mis talentos son para